Hola chicos, ahora retomamos de vuelta la unidad 4, luego del principio de inducción completa, en donde nos habíamos quedado antes de comenzar el tema de combinatoria. Volvemos ahora entonces a la unidad 4. Vamos a la diapositiva 10 y vamos a comenzar con el tema de números enteros. Entonces recordemos, llamamos conjunto de números enteros, lo vamos a anotar con la letra Z, a la unión del conjunto de los números naturales con el 0 con los opuestos de los números naturales, que vamos a llamar n supra menos. N supra menos. Propiedades de los enteros. El conjunto de los números enteros es infinito, no tiene primer ni último elemento, a diferencia del conjunto de los naturales, que sí tenía primer elemento, que era el 1. Todo número entero tiene un sucesor. Un número entero y su sucesor se dicen consecutivos. Todo número entero tiene un antecesor. Entre dos números enteros existen siempre un número finito de números enteros. Algo que también sucedía con los naturales. Entre dos números naturales siempre tenías una cantidad finita de números naturales. Esta es una propiedad que no cumplen todos los conjuntos numéricos. De hecho, en clase habíamos dicho que Q, por ejemplo, es un conjunto numérico tal que entre dos racionales, dos elementos de Q, no existe una cantidad finita de elementos de Q. Sin embargo, el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros sí gozan de esa propiedad. Dado dos números enteros o dos números naturales, siempre hay una cantidad finita de números enteros entre dos enteros o una cantidad finita de números naturales entre dos naturales. Respecto de el conjunto Z con la operación más, tenemos las siguientes propiedades. La ley de cierre, dos enteros cuando se suman, vuelve a ser un entero. La asociativa y la conmutativa de la suma es una propiedad que se hereda directamente del conjunto de los números reales, pues la suma es asociativa y conmutativa en todo el conjunto de los números reales. El ítem 4 es una propiedad que sí tiene el conjunto de los números enteros y que no tiene el conjunto de los números naturales. Que es esta, que en el conjunto de los números enteros hay un elemento que es justamente el 0. Y el 0 es el neutro para la operación suma. ¿Qué significa que sea el neutro para la operación suma? Que cuando operes cualquier a chiquita de z con este elemento, el 0, con la operación suma, la suma de a con el 0, te devuelve el a, es decir, no le hace nada al a. El 0 permanece neutro ante la operación suma. Bueno, el 0 siempre permanece neutro ante la operación suma, independientemente de que el a sea un entero o un natural. Sin embargo, z lo tiene al 0. El 0 es un elemento de z. Esto es, z tiene un neutro para la suma. Sin embargo, el conjunto de los naturales no tiene neutro para la suma porque el 0, por supuesto, no es un número natural. Bueno, la posibilidad de tener un neutro para la suma, para una operación, en un conjunto dado, en este caso la operación será la suma y en este caso el conjunto dado será el conjunto de los números enteros, nos permite analizar también si dado un elemento, dado los elementos que estén en el conjunto, existe algún otro elemento que cuando lo operes con esa operación te devuelva el neutro. Y a eso hace referencia la propiedad 5. Dice, la existencia de un elemento que lo vamos a denominar opuesto. ¿En qué consiste el elemento opuesto? Bueno, dice, para todo a en z existe un elemento que vamos a denotar con un menos a, que también es un elemento de z. Pero ¿cuál es la importancia de ese elemento que vamos a denotar con menos a? Dice, bueno, el menos a, cuando lo operes con la operación suma con el a, te devuelve el neutro, el que dijiste antes que existía. Esto es, si vos tenés un elemento neutro,
tenés un elemento que con la operación dada, que en este caso es la suma, cuando lo operás al neutro con otro elemento, te devuelve el elemento. Bueno, te preguntas ahora, dado cualquier elemento de z, este elemento a chiquita de z, ¿tiene algún otro elemento de z? Tal que cuando lo operes con la operación, la suma, ¿te devuelve el neutro? Bueno, sí sucede en z eso. Dice en la propiedad 5, existencia de opuesto. Al elemento este que existe, para cualquier elemento de z lo vamos a denominar opuesto del elemento y lo vamos a denotar con ese símbolo menos a. Bien, esta es una propiedad que, por supuesto, no la tiene el conjunto de los números naturales. De hecho, el conjunto de los números naturales ni siquiera tiene la propiedad 4. Es decir, no tiene elemento neutro en el conjunto. En el conjunto de los números enteros sí hay un elemento neutro de la suma, que es el 0. Y ya que tiene un elemento neutro, uno se pregunta, ¿será que todos los elementos tienen algún otro que cuando lo operas con esta operación suma te devuelve el neutro? Bueno, z tiene esta propiedad, dice. A z sí le pasa eso. Para todo a en z existe otro elemento asociado al a, que lo vamos a denotar menos a, por eso está asociado al a, por eso su símbolo tiene que ver con el a. Dice, vamos a denotarlo con menos a, tal que cuando tomas el elemento menos a y le sumas a, te devuelve el neutro, la operación. Dice, z tiene esta propiedad, existencia de elemento neutro y existencia de elemento opuesto para cada elemento de z, que son dos propiedades que n con la suma no la tiene. Con respecto al producto, sucede algo parecido que con n. Propiedad número 1 dice ley de cierre. Ley de cierre quiere decir que cuando operes dos elementos a y b en z con la operación dada, que en este caso es el producto, el resultado vuelve a ser un elemento de z. La asociativa y la conmutativa del producto, la propiedad 2 y 3, se heredan de las definiciones de producto, sobre todo el conjunto de los números reales. La asociativa y la conmutativa también con el producto, también son propiedades que la tenía n con el producto. La propiedad 4, existencia de elemento neutro, también es una propiedad que sí la tenía el conjunto de los números naturales con el producto. Esto es, existe un elemento en el conjunto de los números enteros, que es el 1, que es el neutro para la operación producto. ¿Qué quiere decir que sea el neutro? Que cuando operes cualquier otro elemento a chiquita, de z con este elemento que es el 1, mediante la operación producto, el resultado será de vuelta el a chiquita. Es decir, no le hace nada, por eso permanece neutro el 1 con la operación producto. El 1 será el neutro del producto. El 0 será el neutro de la suma. Será el neutro de la suma. Por supuesto, una vez que uno tiene un neutro, uno se pregunta si hay otro elemento para cualquiera chiquita, hay algún otro elemento que cuando lo operes con la operación producto te devuelve el neutro, es decir, te devuelve el 1. Bueno, en z no lo tiene, z no pasa esta propiedad con el producto. Además de las propiedades vistas, se verifica la siguiente propiedad, que es una propiedad que te da información de que la operación suma y la operación producto están ligadas entre sí, tienen algún vínculo entre sí, y que de hecho este vínculo, que nosotros lo llamamos como propiedad distributiva, de hecho este vínculo lo provee a z de una estructura que le permite tener un álgebra asociado a esa suma y a ese producto. La propiedad distributiva dice, para cualquiera 3a, b y c elementos en z, a más b multiplicado por c es igual a la suma de a por c más b por c. Esa es la propiedad distributiva. Es una propiedad que asocia. Dice, hay una relación entre la operación suma y la operación producto.
no son cualquiera dos. Bueno, en Z tenemos una propiedad muy interesante, que es que dado cualquiera dos elementos de Z, A y B chiquita, dos elementos cualquiera en Z, siempre y cuando uno de los dos sea 0, vamos a suponer ahora que el B es distinto de 0, no tiene que ser el neutro de la suma, dice, no lo tomes así, dice, tomás un A y B chiquita, bueno, dice, siempre vas a encontrar, no importa quién sea el A y quién sea el B, siempre vas a encontrar otros dos, que vamos a llamar Q y R en Z, que son tales que cuando vos operes de manera adecuada con esa suma y ese producto, vas a poder escribir al A de la forma B por Q más R, con una condición que tenés que respetar siempre, y que es que el R debe ser mayor o igual que 0 y no puede ser más grande que el módulo de B. Bien, dice, en Z sucede lo siguiente para cualquiera dos A y B, siempre y cuando uno de los dos sea distinto del neutro de la suma, del 0. ¿Qué cosa sucede? Dice, al A siempre vas a poder encontrar, dados A y B, dos elementos en Z que se llaman, que lo vamos a anotar con Q y R. Por supuesto, el Q y el R van a depender de los dos que elegiste. Pero estos dos que elegiste primero son independientes, puedes tomar cualquiera. La única regla es, uno de los dos no puede ser el 0. Bueno, y dice, al A lo vas a poder escribir como, siempre existen Q y R, tales que al A lo vas a poder escribir como B por Q más R, con la condición estricta de que el R tiene que ser mayor o igual que 0 y no puede ser más grande que el módulo de B. A esta propiedad de poder escribir en términos de un elemento cualquier otro, utilizando el producto y la suma, bajo esta estricta restricción sobre R, de que el R no puede ser más grande que el módulo de B y debe ser más grande que 0, mayor o igual que 0, puede ser 0, se llama algoritmo de la división en R, en Z, se llama algoritmo de la división. A este Q se lo llama cociente y a este R se lo llama resto. Y cuando escribimos A como B por Q más R, B se llama divisor y A se llama dividendo.